Muy buenas tardes, muy bienvenidos a la Trinchera de la Libertad, muy bienvenidos al Club de los Viernes. El pasado 29 de marzo, nuestro querido gobierno socialcomunista nos brindó un nuevo regalo, de estos que ya a la sociedad española nos tiene fatalmente acostumbrados, en este caso pues en forma de la publicación del nuevo decreto que regula el currículum de la enseñanza en la educación secundaria obligatoria, en la ESO. Para analizar esta nueva joyita, pues tenemos el gran placer de contar con nosotros con el diputado nacional por el partido Vox y portavoz de la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, don Joaquín Robles. Don Joaquín, muy buenas tardes, muy bienvenido. Hola, muy buenas tardes, gracias. Bueno, seguro que alguno podría preguntarse, vamos a ver, en España ciertamente hemos tenido pues desde una Viviana Ido, que ha pasado por una amplia experiencia en el Instituto del Flamenco para luego dirigir el Ministerio de Igualdad, una Leire Pajín, que nunca tuvo ninguna relación con el ámbito de la medicina y luego fue ministra de Sanidad. ¿Qué competencia tiene nuestro invitado de hoy? Bueno, pues tiene, digamos, una voz absolutamente autorizada y competente en la materia, porque don Joaquín tiene a sus espaldas más de 30 años de docencia en un instituto en Murcia, es licenciado en filosofía, es investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno, así que desde luego que es una persona absolutamente competente y un lujo para nosotros tenerle hoy. Voy a comenzar, don Joaquín, con una pregunta precisamente muy filosófica, si me lo permite, luego entraremos en detalles, pero ¿cuál es la esencia, la naturaleza del ser de este decreto y qué tipo de alumnado vamos a tener en la sociedad española cuando pasen por el filtro de este sistema educativo? Yo creo que la esencia, el fundamento de esta reforma, que además no se da únicamente en España, creo que es un fenómeno que se está extendiendo por toda Europa, es tener a una población adocenada. Es decir, a una población que no tiene conocimientos. Al carecer de conocimientos, carece de criterios para discriminar y por eso es mucho más fácilmente manipulable. Se trata de tener lo que nosotros llamamos individuos flotantes, es decir, individuos que carecen de todo asidero, del asidero de la familia, aunque eso viene por otras leyes, del asidero de un grupo social sólido y sobre todo del asidero de los conocimientos. Es que una persona que no tiene conocimientos, que no sabe ubicarse históricamente, que no tiene los conocimientos esenciales y elementales de las ciencias duras, que no tiene conocimientos filosóficos, pues es muy fácilmente manipulable. Cuando observamos, por ejemplo, el nivel de los políticos españoles del PSOE y otros en el Parlamento, pues se podría aquí hacer una especie de variante del teorema de Albiach. Albiach dijo aquello de un profesorado semianalfabeto necesita un alumnado completamente analfabeto para no hacer el ridículo. Pues aquí diríamos que unos políticos casi analfabetos necesitan a un electorado completamente analfabeto para que les vote. Y yo creo que esta es algo, como digo, que se extiende no solamente en España, sino por toda Europa, tener individuos que no saben dónde están, sencillamente, que están totalmente desubicados, que son como tablas en un mar de corrientes, regidos por las modas o por según sopla el viento. Y entonces, pues, esto no puede ser casual, esto es intencionado. Se trata, además, hay una cuestión que tiene que ver con la propia economía de los países, con un 40% de paro juvenil. Cuando prácticamente las clases medias están desapareciendo, se les está atacando desde todos los frentes, pues ya no necesitamos tener un bachillerato potente, una enseñanza potente para formar esas clases medias. Da la impresión de lo que quieren es tener a unos individuos que se conformen con las obras zoológicas que estas élites que pergeñan estas leyes, que además mandan a sus hijos a colegios privados, estas élites se reservan para sí el uso del conocimiento, mientras que el resto, pues es, como digo, pues una plebe frumentaria a la que se les alimenta con sobras zoológicas, con la sexualidad, con esto de los géneros y con estas tonterías con los cuales pues las mantienen, como decía al principio, adocenadas completamente. Claro, vamos a entrar precisamente en materia, don Joaquín, porque yo escuché la semana pasada con atención su brillante intervención en el Congreso de los Diputados y ahí efectivamente fue desenganando, ¿no?, cómo esta ley vertebra
todos los contenidos básicos de lo que es el currículum del marxismo cultural, ¿no? O sea, desde la ideología de género al alarmismo fundamentalista ecológico, a luego, en el caso particular de España, la memoria histórica, ¿no? ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se materializa esto en el currículum? Sí, bueno, lo primero es, en una asignatura tan esencial como las matemáticas, han ido eliminando los contenidos más complicados, han ido degenerando la enseñanza de las matemáticas y en física, por ejemplo, la Sociedad Española de Física se ha quejado amargamente de que el apartado D de este currículum lo califica de disparate. Hay siempre una tendencia a rebajar los contenidos y a introducir contenidos doctrinales de carácter ideológico. En historia, la memoria histórica aparece como una obligación, con lo cual se están saltando a la torera el principio básico que está regulado en la Constitución, en el artículo 20, apartado 1, apartado C, que es el de la libertad de cátedra. Yo explicaba que la libertad de cátedra tiene dos sentidos fundamentales que afectan a las disciplinas que tienen un carácter dialéctico. Y es que el profesor tiene el derecho a adoptar un punto de vista conforme a sus conocimientos y conforme a su percepción de la historia, la percepción de la cultura, etcétera. Pues en historia esto va a ser imposible, porque le van a obligar a tener que transmitir una ideología oficial, que curiosamente es el segundo punto que refleja la libertad de cátedra, a saber que los profesores tienen derecho a negarse a ser correa de transmisión de una ideología oficial. Pero es que vamos a ver, el Partido Socialista, desde que pergeñó la LOGSE, lo que ha pretendido siempre es que la enseñanza pública esté al servicio de su ideología, sin concebir que una sociedad democrática no es democrática porque se vote cada 4 años. Lo fundamental, lo esencial de una sociedad democrática es el pluralismo ideológico y el pluralismo político. Pero esta élite caviar de la izquierda socialista o podemita, lo que quieren es modelar a la ciudadanía según sus principios, que es lo propio de las dictaduras, de las tiranías, de la tiranía cubana o la tiranía venezolana. Entonces, todos los contenidos que tengan que ver con el conocimiento son devaluados. Y todo aquello que tenga que ver con la ideología woke, esta tan famosa, y con estas estupideces del género, porque esta ideología del género yo explicaba y decía que nuestra oposición también es por su propio contenido interno, pero fundamentalmente porque en secundaria o en bachillerato no tienen cabida teorías que son especulativas y totalmente alejadas de la realidad y que no tienen ningún fundamento científico. Usted hablaba al principio, mencionaba el marxismo cultural, pero incluso yendo al fundamento mismo del marxismo, estas teorías son incompatibles con el marxismo clásico, porque Marx, en la ideología alemana, por ejemplo, dice claramente es la conciencia la que determina la realidad, sino la realidad económica, biológica, etcétera, la que determina la conciencia. Y entonces esto ya no es ni siquiera marxismo, es un espiritualismo, un subjetivismo metafísico en donde parece que el cuerpo está disociado del espíritu, disociado del alma o de la mente, como le quieran llamar. Y entonces, tan incompatible es esta teoría de los géneros, tan incompatible es con una concepción católica de la existencia como la que defendemos nosotros, tan incompatible como con una concepción incluso marxista, es que es imposible. Pero ¿cómo va a haber una persona que tiene una mente femenina en un cuerpo masculino? Pero eso se llama toda la vida disforia de género, es una burrada. ¿Y en qué sentido, de qué manera eso se traduce luego en el currículum concreto de la secundaria? Mira, la matemática con perspectiva de género, que yo pues no sé lo que quieren decir, pues seguramente que al poner ejemplos o poner problemas, pues en lugar de decir, si tu padre tiene 50 años y tu madre 17, ¿cuántos años de diferencia hay? No te dicen, si el progenitor A tiene tal y el progenitor B. Este tipo de tonterías son tonterías, como esto del lenguaje inclusivo, que también lo incluyen en el temario de lengua. El lenguaje inclusivo. Entonces vemos estos disparates constantemente en el Congreso. El otro día dijo Sánchez miembros y miembras, o esta señora que ahora quieren publicitar porque parece que va a ser la salvación de Izquierda Unida, la señora Yolanda Díaz, que es un cero a la izquierda, nunca mejor dicho. Y entonces dijo autoridades y autoridadas. Y entonces todo esto parece que es dar visibilidad a las mujeres. Yo hablaba también el otro día en la apelación que hice a la ministra de Educación
hablaba del currículum de filosofía, donde han tenido que remover Roma con Santiago para encontrar mujeres que incluir en la historia de la filosofía. Y han incluido ahí a Aspasia de Mileto, que no sabíamos ni quién era, y a la pobre, una monja benedictina que se llama Santa Gildegarda. Claro, pero bueno, ¿usted cree que es posible que en un temario de historia de la filosofía el criterio sea lo que uno tiene en la entrepierna? Pues es un disparate, pero es pura ideología, todo ideología, y los conocimientos pues pasan a un segundo plano. Esto es lo esencial. Claro. A este gobierno sabemos que no le gusta para nada eliminar impuestos, se niega a eliminar gasto público. Lo que sí le encanta eliminar son un montón de cosas en el ámbito educativo. Eliminar desde la asignatura de filosofía, porque entiendo que usted se refería ahora a la filosofía en bachillerato, ¿no? En secundaria Sí. se elimina el sentido cronológico de la historia, se elimina la evaluación con notas. Bueno, se elimina hasta la música patriarcal, ¿no? La verdad es que esto es estupendo. Ya podemos estar tranquilos porque a nuestros hijos no le van a enseñar música patriarcal. Coméntenos un poco en torno a todas estas supresiones de la nueva ley. Bueno, lo de la historia no puede ser más ridículo. Es decir, quitarle sentido cronológico a la historia es sencillamente quitar la historia. Y entonces ya no te hablan, pues qué sé yo, de la Ilustración, o no te hablan de las guerras púnicas, sino que hablan del fascismo. Entonces, la asignatura de historia hablan del fascismo como si fuese una cosa atemporal, como si fuese algo pues que está flotando ahí y no tuviese un origen histórico. Esto les viene muy bien porque sí pueden señalar con el dedo y decir estos son fascistas. Claro, si tú sitúas el fascismo en una época determinada cronológicamente, y pues inmediatamente eso ya empieza a tener un significado político de una corriente política. Pero es que no interesa, porque aquí el fascismo se utiliza como un insulto o como una... Es como si te dijeran hijo de puta. Eso es lo que significa. Ya no tiene ningún significado político. Porque, bueno, yo muchas veces, en alguna ocasión, en algún debate, le mencioné a un diputado de Podemos varios artículos de Gentile, que es uno de los teóricos del fascismo, que eran estrictamente coincidentes con muchos de los postulados de Podemos. Y claro, dice, bueno, eso está muy bien, digo, pues esto es de Gentile, estos eran fascistas. Pero claro, da igual, se trata de descontextualizarlo todo, dar la impresión de que vivimos en una especie de presente perpetuo, en donde todas las cosas asoman a la misma vez. Al quitarle el sentido cronológico a la historia, se le quita también su sentido dialéctico, y lo que se hace es utilizar la historia, pues otra vez, como un elemento de adoctrinamiento, como un elemento de transmisión de su propia ideología. Es un disparate completo. Yo espero que, bueno, la sociedad española de la historia ya ha protestado. Les ha acusado de presentismo, claro, evidentemente, porque todo parece que ocurre en el presente. Y entonces se refieren a nosotros, nos dicen en ese presentismo, es una frase que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que nos dicen que nosotros queremos volver a la España en blanco y negro, como si uno pudiese coger un vehículo temporal y volver a la España en blanco y negro. Quieren decir, se refieren al franquismo, ¿no? Como si estos señores socialistas o podemitas hubieran desembarcado hace 4 días del exilio, ¿no? Pero hombre, por favor, ¿a quién pretenden engañar? Esa es una cosa ridícula. Por eso necesitan a la gente imbécil para creerse estas majaderías. Claro, y más allá de la eliminación de estos contenidos, o sea, usted como docente y ya con una amplia experiencia al respecto, ¿cómo vamos a evaluar sin notas? ¿Qué vamos a decir? ¿Valoraciones cualitativas para que nadie tenga ningún trauma y todo el mundo sea feliz? ¿Cómo Sí. va a ser la línea? Ellos han quitado los estándares, que fue otra chorrada, por cierto, del Partido Popular, que ponían una serie de estándares para ir poniéndole 0,3, 0,1. Los han eliminado, lo cual no está mal, pero los han cambiado por otra cosa que no sé si todavía está peor, que son la evaluación por competencias. Entonces hay una serie de competencias, pero claro, el problema está cuando planteas, ¿y esas competencias cómo se evalúan? ¿Por intuición inmediata o cómo se evalúan? Pues tendrá que ser con un examen, entonces al examen le tendrás que poner una nota. Y si no le pones una nota, ¿cómo estás evaluando las competencias? O sea, todo es un ridículo porque, claro, a la educación pública le ha hecho un daño enorme todas estas nuevas teorías psicopedagógicas, que no pedagógicas. Yo les llamo siempre pseudopedagógicas, porque la pedagogía es necesaria. Es decir, es una pedagogía especial de las matemáticas o pedagogía especial de la filosofía, es necesaria como un conjunto de técnicas. La pedagogía es un arte, es una técnica que tiene que tener el enseñante, porque no puedes transmitir si no sabes hacerlo, si no tienes un poco de prudencia. Todo eso está muy bien, que esto es pedagogía, pero lo que hay ahora no es pedagogía.
es psicopedagogía, atención, atención. Se trata de considerar que lo más importante de la educación es la forja de la personalidad. Y muchas veces dicen, que esto también me hace mucha gracia, que desarrollen su personalidad. Me acuerdo de un pedagogo que me decía a mí que la función era que el alumno pueda ser aquello que puede ser, pueda ser aquello que puede ser, o sea, una chorrada completa, o estas estupideces que dicen aprender a aprender. Aprender a aprender. Yo, vamos, muchas veces en discusiones con pedagogos les he dicho, pero ¿qué no veis? Que esto es una falacia completa, que es el famoso argumento del tercer hombre, porque si para aprender hay que aprender a aprender, pues para aprender a aprender también hay que aprender a aprender a aprender. Y alguien te tiene que enseñar a aprender, y que a su vez ha tenido que aprender a enseñar a aprender a aprender. Es un vacío completo. Esto es un flatus vocis, esto no significa nada. Está denotando de manera inequívoca su formación filosófica en la Claro explicación que de, es de estos es que es un argumentos, absurdo, don por favor. Joaquín. Pero, no, Sí, pero que la filosofía está en las cosas, ¿eh? La claro. filosofía no está en los libros, está en las cosas. Entonces cualquiera Ujú. con dos dedos de frente se da cuenta de la estupidez cuando te dicen esto de aprender a aprender, porque las consecuencias que se siguen de aquí son necesarias. O cuando te dicen tiene que desarrollar su personalidad como si la personalidad estuviese dada, de algún modo inferida, y entonces la palabra desarrollar significa que viene del desarrollo, que es que tienes un papiro y lo vas desarrollando. Entonces, eso es el desarrollo. Pero el papiro está escrito. Pero es que la personalidad de un individuo no está escrita, se da en función de ese propio evolucionar de la persona. Entonces, ¿cómo vas a saber a priori cómo se va a desarrollar la persona? Pues se desarrollará pues, en función sobre todo de los conocimientos, que es lo que le estáis quitando. Sí, sí, sí. Esa es Bueno, la cuestión. claro, imagine, don Joaquín, que en un futuro próximo, pues usted o su equipo formaran parte de la cartera de Ministerio de Educación. ¿Qué medidas propondría Vox? ¿Qué tipo de reformas y medidas pondría encima de la mesa en el ámbito educativo? Bueno, lo primero, la eliminación de todo tipo de adoctrinamiento y de todo tipo de ideología con el límite del ordenamiento jurídico, es decir, la propia Constitución, el derecho penal, el derecho civil, esos son los límites que marcan. El pluralismo político tiene esos límites. Las reformas que haríamos serían las siguientes. En primer lugar, priorizaríamos los conocimientos en cada una de las etapas y haríamos una educación secundaria que permitiese diversos itinerarios para aquellos que van a hacer un bachillerato. Un bachillerato de 2 años es ridículo. Es urgente hacer un bachillerato de verdad, como mínimo de 4 años, incluso de 5. Porque lo que no puede ser, si estamos de acuerdo en que la educación tiene que ser obligatoria hasta los 16 años, cosa que no se discute, pero que sea obligatoria no quiere decir que sea igual para todos. Tiene esos caminos. Hay algunos que pretenderán pues, hacer una educación secundaria obligatoria para acceder a módulos de formación profesional. Hay otros que pretenderán ir a la universidad y hay otros que sencillamente querrán su título de secundaria para entrar a trabajar en negocio familiar o donde sea. Entonces, tiene que haber diferentes itinerarios y esos itinerarios tienen que ser flexibles y tienen que tener vasos comunicantes, no pueden ser tampoco itinerarios rígidos de manera que nadie pueda cambiar su decisión. En cualquier momento uno puede cambiar la decisión de tener un itinerario o tener otro. Eso es fundamental, porque un país sin bachillerato es un país condenado a la manipulación. Entonces, un bachillerato potente es fundamental, con matemáticas todos los años y en todas las opciones, porque las matemáticas son esenciales no solamente por su aplicación posterior a disciplinas como la física, la informática, la química, etcétera, sino porque las matemáticas te enseñan a pensar con racionalidad. Es decir, el pensamiento matemático es clave para el desarrollo del aspecto deductivo de la inteligencia humana. Y entonces, las matemáticas tendrían que ser obligatorias para todo el mundo con independencia de la modalidad. Eso sí, con matices. Las matemáticas clásicas para un bachillerato de ciencias, las matemáticas aplicadas a ciencias sociales para el bachillerato de humanidades y una modalidad que nosotros propusimos y que no quisieron aprobar, que es geometría aplicada al arte, que también es importantísimo, importantísimo, porque tampoco se puede entender mucho de arte si no se sabe geometría. Y Claro. entonces las matemáticas serían nuestra asignatura estrella. Aquí es muy importante dotar a los profesores de una verdadera pues no sé cómo explicarlo, que tengan suficientes alicientes para ir a la enseñanza, porque lo que está ocurriendo ahora mismo es que el profesor de matemáticas o el licenciado en matemáticas
tiene muchas ofertas de trabajo de empresas informáticas, etcétera, etcétera. Y no le resulta satisfactoria la enseñanza de las matemáticas. Prefiere dedicarse a otras cosas. Y se están dedicando a dar clases de matemáticas, pues, individuos que o bien han hecho otras disciplinas o que bien en su oficio de arquitectos o de ingenieros no han conseguido prosperar y aquí ven una salida profesional. Es importante que el profesor de matemáticas sea licenciado en matemáticas y tenga una buena orientación pedagógica en matemáticas. Por supuesto, recuperaríamos los saberes filosóficos para los 2 últimos cursos de bachillerato y 4 horas, no esta miseria de 2 horas que han dejado ahí, aunque aquí habría que hacer una reforma importantísima, porque a mi juicio, para que vea que yo no soy nada gremialista, el gremio de los profesores de filosofía es progrea hasta la náusea. Sí. Y entonces, claro, uno no sabe muy bien si lo necesario sería ponerla como obligatoria o eliminarla, porque hacen tanto daño como bien en algunos casos. Pero en fin, en principio, siendo asépticos, es una disciplina necesaria los 2 últimos cursos, porque filosofía no tiene ningún sentido si no tienes previamente una formación científica. Y esto es fundamental. Es decir, no se puede pensar sobre las ideas si no sabes de conceptos científicos y, por supuesto, un buen conocimiento de la historia. Pero mira, por encima de todas estas cuestiones que son metodológicas, en fin, que se pueden explicar, porque tendría que hablar también de la educación primaria, de la secundaria, en fin, son muchas cosas. Lo fundamental es que recuperaremos una educación nacional, igual para todos, con independencia del lugar donde nazcan, con independencia del modelo educativo que sea público, privado o concertado. Es decir, que todos se tienen que ajustar al mismo currículum, todos al mismo currículum. Y, por supuesto, toda esta enseñanza será impartida en la lengua del Estado, en la lengua oficial, que es el español, sin perjuicio de que hasta los 12 años pues el que tiene como lengua materna el catalán pueda recibir sus clases en catalán para que no se le entorpezca el proceso educativo. Pero sobre todo el bachillerato y la formación universitaria tiene que ser en la lengua oficial del Estado, sin perjuicio, insisto, de que haya espacios reservados para que se estudien las lenguas cooficiales, que por supuesto hay que preservarlas. Pero Claro. esto es fundamental. Y una educación nacional, en la que todo el mundo estudie lo mismo, en la que una persona pueda decir, mando a mi hijo a la pública, sabiendo que los conocimientos que allí le van a transmitir son los mismos que si lo manda a un privado. De manera que el padre pueda elegir. Otro elemento que hemos estudiado de una posible aplicación es el famoso cheque escolar. El cheque escolar es un cheque que se le da al padre, no lo puede gastar más que en la educación, y con ese cheque él puede elegir el colegio que le dé la gana, público, privado, concertado. Si es privado, pues seguramente tendrá que añadir dinero al cheque que se le da. Si es concertado y público, lo normal es que no. Esto implica la competencia entre los centros y da a los padres el poder decisorio. No es una solución seguramente ideal, pero sí es una buena solución para elevar el nivel de la enseñanza de España. Bueno, ya hay otra serie de medidas, pero me tendría que estar aquí una hora comentando. Sí, bueno, quizá en otra ocasión estaremos encantadísimos nuevamente de conversar con usted. Bueno, pues don Joaquín, muchísimas gracias. Yo, según estaba comentando el bachillerato de 5 años, estaba pensando en el pobre Miquel Iceta, actual ministro de Cultura. Menos mal que ya pasó su etapa de bachillerato y no tuvo que pasar ese bachillerato que proponen ustedes de 5 años porque le daría un síncope al pobre. Bueno, muchísimas gracias, don Joaquín. Ha sido un placer estar con usted y hasta otra próxima ocasión. Muchas gracias, encantado y a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.